Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver qué es, cómo suena y cómo se toca un pedal de efecto wah o wah-wah. El efecto del wah-wah o del wah se empezó a utilizar allá por los años 20 en el jazz y no lo utilizaban con las guitarras, lo utilizaban con la trompeta. Y es un efecto que se hacía con la sordina, que es un instrumento que se mete dentro de la boca. Hay diferentes tipos de sordina, pero en este caso se utilizaba para dejar escapar el aire y hacer el wah-wah-wah. Ese sonido tan específico que como veis no toco la trompeta porque no quiero y no tengo ni idea. Pero bueno, para que sepáis que no es originario de guitarra eléctrica, sino que trata de simular ese sonido que se utilizaba en ese estilo musical y con ese instrumento concreto. Hasta los años 60 no encontramos una grabación en la que se pueda escuchar este efecto. Y el primero en grabar con un pedal que además él mismo se construyó fue Chet Atkins. Pero el que más desarrolló, el que más posibilidades le dio, el que le ha dado fama mundial y a partir de ahí todo el mundo hemos seguido tratando de imitarle, pues fue, como dice mi amigo Santi, Papá Jimi. Jimi Hendrix fue uno de los máximos exponentes, el que más desarrolló, digamos, el efecto de este pedal, aunque no podemos olvidarnos también de Leo Fender, el creador de las guitarras Fender, que era un excelente guitarrista y también le dio mucho uso. Básicamente lo que hace es jugar con las frecuencias, modificar las frecuencias, el rango de las mismas, dándole ese sonido tan peculiar. A modo coloquial es como si tuviéramos potenciómetros de control de tono, de graves, medios, agudos, y estuviéramos moviéndolos los tres a la vez para conseguir ese efecto. No es lo mismo, pero para que nosotros más o menos nos hagamos una idea es lo que se consigue. Aunque lo mejor va a ser que escuchemos cómo suena y veamos todas las posibilidades que nos da el efecto de wah. Ya tenemos enchufada la guitarra. Ahí vemos el wah-wah, le tenemos enchufado. Vamos a ver primero qué efecto hace. Yo doy un acorde normal, sonaría así, y ahora cuando piso, oímos el clic y vemos cómo ha cambiado un poco de sonido. Ahí también ha cambiado, teniéndolo arriba del todo, y voy moviéndolo poquito a poco. Te dice wow, wow, wow. Antes de empezar tenéis que saber que existen pedales de wah-wah automáticos, se llaman auto-wah y no tienes que estar ahí con el pie. Pero yo creo que el pedal en sí nos da mayor posibilidades sonoras, nos da mayor posibilidades de expresividad, ya que somos nosotros los que queremos mantener el sonido y podemos jugar con el movimiento y la modulación para conseguir el efecto deseado. Tocar el wah-wah no os creáis que es cosa fácil, porque tened en cuenta, yo ahora estoy sentado, pero vamos a tocar de pie. Y tocando de pie tenemos una pierna y la otra la tenemos que estar ahí en vilo, subiendo y bajando. Pero bueno, al final todo se hace y el conseguir dominarlo pues es algo muy bonito y que nos abre muchas posibilidades sonoras. La mejor manera de utilizarlo es jugar con el pie y poquito a poco encontramos dónde están los puntos, los sonidos que nosotros vamos a utilizar más. Por ejemplo, pongo un acorde normal. Buscar siempre el mismo movimiento pues nos ayuda a ser más homogéneo. Tener en cuenta que no siempre tenemos que ir hacia arriba y hacia abajo. Podemos quedarnos ahí en el medio para conseguir diferentes efectos sin necesidad de hacer esto. Podemos hacer esto abajo. En función del efecto que queramos conseguir. Había una canción de una serie que seguro que os suena a todos y que se hacía con el efecto de wah-wah. Existen wah-wahs también para bajo, que por ejemplo haciendo una simulación, pues como si fuera un bajo o una línea melódica con esta guitarra podría sonar algo así. ¿Y le podemos dar con distorsión? Sí, además es algo muy utilizado en el rock. Le damos un poquito de distorsión. Ahí escuchamos la distorsión, pisamos el wah y hacemos.
Estamos viendo que es un pedal muy versátil, lo podemos utilizar casi para cualquier estilo musical, lo podemos utilizar casi con cualquier instrumento, me refiero a guitarra eléctrica, guitarra acústica, no lo he probado con ukelele, pero bueno, sería curioso poder hacerlo, aunque bueno, eso puede ser otro vídeo. Se utiliza también mucho en bajo y en cualquier estilo, se puede utilizar en pop, se puede utilizar en jazz, hay que utilizarlo casi de manera indispensable en el funky, sobre todo si hacemos versiones de los 70. Y bueno, una manera de poder escucharlo, casi todos los artistas lo han utilizado en uno o en otro momento, pero yo creo que escuchar a Jimi Hendrix nos va a ayudar mucho a entender el efecto que se consigue con este pedal. No se ha hablado de precios, los hay desde 90 euros, más o menos, 85, 95. A partir de ahí, pues también dependerá un poco de la marca y de si es solo guagua o tiene guagua con food, guagua con volumen, guagua con booster. Si es un guagua signature de algún artista, pues a mí me gusta el de Zarway. El de Zarway suena muy limpito, suena muy genuino y va mucho con mi estilo musical y es un pedal muy recomendable, pero hay un signature de Jimi Hendrix también. Ya sabéis, hay que darle a compartir el vídeo porque no todo el mundo conoce qué es, cómo suena y cómo se puede aprender a tocar el pedal de wah o de guagua. Suscríbete si no estás suscrito, que tampoco te cuesta nada, darle ahí, suscribirse y activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Y lo que no tenéis que olvidar, ya sabéis, es ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.